como siempre, para mí es un placer darles la bienvenida como cada 8 días. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, a nuestros viajeros frecuentes, a las personas que les encanta trasnocharse. Tenemos a alguien que nos está acompañando desde España. Marcos, muchísimas gracias. Rubén te decía que hoy no ibas a dormir, entonces que te prepararas. Pero bueno, si la gente se trasnocha, también te queremos mucho, Marcos, gracias. Si la gente se trasnocha es porque esta reunión de hoy debe ser muy buena. Como cada 8 días, hoy tenemos una doctora súper invitada que vamos a estar hablando de algo que lamentablemente está en tendencia y pues no es la tendencia a la cual queremos estar, porque pues la verdad sufrimos cuando tenemos a alguien cercano que está pasando por esto. Así que el mes de octubre es el mes del cáncer y hoy es el día del día del cáncer de mama, pero hoy vamos a estar hablando del cáncer en general. Y los invito de una vez a que se conecten el domingo, que más adelante les vamos a estar hablando de ello. Así que bueno, para mí es un placer siempre dar la bienvenida, gracias a las personas, a las 161,000 personas que están en este momento conectados con nosotros y a las personas que están en Facebook también, muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que aquí van a tener las respuestas a muchas preguntas que ustedes se hacen. Mientras tanto, vamos a ir contestando algunas en el chat. Y si no, pues de seguro que en la charla con los doctores van a tener respuesta a sus preguntas. Así que, por favor, dejen de hacer todo lo que están haciendo y pongan mucho cuidado a esta información, porque así como te cambió la vida a ti, le puedes cambiar la vida a las personas que están a tu alrededor. Así que bueno, para mí es un placer siempre darle la bienvenida al doctor Restrepo, quien es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Él es terapeuta respiratorio de la Universidad de Georgia State en Atlanta. Es profesor de farmacología y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio en la Universidad de San Antonio, Texas. Es profesor de la División de Cuidado Crítico y Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Médicas Internacionales y es fundador y director científico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, que prontamente estará en Argentina dando una charla sobre los antioxidantes. Tiene más de 100 publicaciones que están incluyendo su propio libro en artículos científicos y diferentes capítulos en libros. Tiene más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y cuidado respiratorio. Nosotros decimos en Colombia que más preparado que un chocolate. Pero bueno, y aquí tenemos a el canal de YouTube. Este canal de YouTube es maravilloso porque ustedes están viendo videos que les puede ayudar mucho. Videos informativos que, por ejemplo, como 50 razones de peso, científicamente, ¿por qué deberías tú tomar el Inmunocal? Y también tenemos un video donde está con el doctor Jimmy Gottman, el glutatión versus cáncer, que es Inmunocal, que es la crisis curativa, cuántos sobres, la próstata y muchos más temas que puedes beneficiarte de él. Dale like, compártelo y suscríbete a este canal, por favor. Y pues siempre decimos la tendencia, el que no está en redes sociales ahora no es nadie, no existe y eso ya lo sabemos. Así que pues bueno, miren, aquí está el doctor Restrepo con su canal de TikTok. Ahora ya tiene más de 10,000, bueno, casi 11,000 seguidores y tiene esas perlas de salud que son, mejor dicho, al grano y lo que necesitamos para la información a las personas. Igualmente, denle like, suscríbanse al canal, al TikTok de él y beneficiense de esa información, compártanla. Y como siempre, pues tenemos un descargo de responsabilidad porque lo que los médicos hoy van a expresar en este programa no pretenden presentar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento, mitigación o prevención de ningún proceso de enfermedad. El Inmunocal, como marca registrada de la empresa Inmunotech, es un nutracéutico o suplemento natural y por lo tanto no va a reemplazar tu medicamento o tratamiento que ha sido ordenado por tu médico. Este video lo pueden compartir, pero el
contenido como tal no lo pueden modificar, ni resumirse, ni complementarse, porque esto estarían violando los derechos de autor. Y bueno, pues para mí siempre es y será darle un placer, darle la bienvenida al doctor Restrepo. Ya tenemos 261,000 personas en esta sala y sin contar los que tenemos en Facebook. Doctor, bienvenido. Bueno, excelente. Muy buenas noches a todos. Saben que apreciamos mucho la presencia tanto a través de este tipo de plataforma, por Zoom, por Facebook, Envíe tus sueños hoy, Fortalece tus células en forma natural. Hoy tenemos, como dijo Diana, un súper programa y sabemos que, aunque siempre repetimos, es con toda honestidad. Para aquellos que se conectan por primera vez, este programa está diseñado para ustedes. Sabemos que hoy vamos a hablar de un flagelo en el sistema de salud, un flagelo que realmente afecta a muchas personas. Vamos a hablar con la doctora Garcilaso un poco más adelante, pero por ahora vamos a compartir un material que yo creo que siempre es una buena fundación para poder tener un concepto, digamos, acertado de lo que vamos a aprender el día de hoy, qué impacto puede tener no solo sobre cáncer, sino sobre todas las enfermedades. Cuando estamos hablando de la empresa Immunotec, aquí somos la mayoría consultores de Immunotec, estamos hablando de una empresa que está comprometida con el bienestar. Y el bienestar, recuerden que está representado por algo que puede ser o un reto de salud o simplemente porque descubres en este momento que en el campo de la prevención es lo más importante y que invertir en la prevención es mucho mejor que invertir en la enfermedad. Y este es el compromiso de una empresa en este momento como Immunotec, que tiene presencia en este momento en 14 países. Le damos crédito al CEO, es el director de este barco Immunotec, que se ha encargado de realmente vivir mejor, promover la ciencia de vivir mejor. Aquí ven los 14 países representados y quiero empezar con algunas palabras que son importantes dentro del vocabulario que posiblemente muchos de ustedes van a empezar a utilizar. Así como en algún momento se utilizó la palabra penicilina, como se utilizan las vitaminas, como se utilizan los antidepresivos, pues la realidad es que vamos a entender unas palabras y entre ellas una fundamental para entender todo lo que pasa con el cáncer es estas dos palabras, estrés oxidativo. Y quiero aprovechar para darle gracias en este momento a más de las 310,000 personas. Yo creo que llegamos más a 400,000 personas en este momento, en este espacio. ¿Por qué? Porque es importante para tu salud, porque consideramos que el material que estamos compartiendo aquí puede cambiar demasiadas vidas y por favor comparte esta información. ¿Qué es el estrés oxidativo? De una forma muy sencilla podríamos explicarlo así. Óxido tiene que ver con oxígeno, o sea que el solo acto de respirar genera lo que se llama radicales libres de oxígeno. Aquí lo ve representado en esta parte inferior, en la parte central. Esto es lo que explica de que cualquier fruta, cualquier vegetal, verdura, en fin, expuesta al aire, a pesar de que está expuesta al oxígeno, genera suficientes radicales libres de oxígeno y genera estrés oxidativo que cambia en una forma considerable el aspecto general. Esto es en la parte, como se llama, macroscópica, o sea, lo que podemos ver con el ojo. Cuando estamos mirando bajo el microscopio, lo que podemos entender es que las células están expuestas al mismo proceso de estrés oxidativo. Respiramos, normalmente se produce una buena cantidad de radicales libres de oxígeno, pero que en óptimas condiciones esos radicales libres de oxígeno se contrarrestan por lo que vamos a ver que son los antioxidantes. Pero miren lo que pasa con la célula expuesta a radicales libres de oxígeno. Lo que podemos ver claramente aquí es que cambia el aspecto de una forma considerable y la realidad es que se puede deformar tanto que esto es una célula que sin discusión podríamos considerar enfermo. Vamos a revisitar este cuadro más adelante, pero es muy claro aquí. Es muy claro que todo el proceso de estrés oxidativo explica un sinnúmero de enfermedades. Y aquí es básicamente la expresión de escoge tu veneno. Escoge tu veneno es porque escoge tu enfermedad y la realidad es que puedes descubrir aquí que la raíz fundamental está en esta parte central izquierda de tu pantalla. Estrés oxidativo. Quiere decir que si tú el día de hoy aprendes algo acerca de estrés oxidativo y cómo controlarlo, tienes el papel potencial de controlar una gran cantidad de enfermedades. Y lo otro que es más importante, si el estrés oxidativo te lleva a esas enfermedades, podríamos decir básicamente un concepto sencillo. El controlar el estrés oxidativo tiene el potencial de prevenir muchas enfermedades.
Y es precisamente en el mundo del estrés oxidativo que ha venido trabajando la empresa Inmunotech, pero todo tuvo un comienzo, y el comienzo se debe precisamente a estos dos científicos, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchaven, que muy temprano, estamos hablando de hace muchos años, se encargaron de encontrar una proteína que podría mejorar la respuesta inmune del cuerpo, que esta proteína la van a conocer precisamente poniéndole atención a este corto video. Es algo muy importante. Pongan atención de que hay algunas palabras aquí que tienen otros colores, y esa es la razón fundamental. Primero, entender. Cuando estamos hablando de estrés oxidativo y estamos hablando de un programa que puede afectar la salud de todos y el bienestar de todos, es porque estamos hablando de que todas las células tienen algo en común. Y es que pueden estar expuestas a estrés oxidativo, como lo ven ahí. El estrés oxidativo es lo que en términos generales podríamos decir que enlentece y enferma ese motor celular. Básicamente lo oxida. La buena noticia siempre es que nosotros tenemos un elemento, una biomolécula que está descubierta desde 1888, que es el glutatión. Es una biomolécula que se encarga de controlar el estrés oxidativo y permite que esta maquinaria, a pesar de que se va a envejecer, es mucho más lenta y previene esa cantidad de enfermedad. O sea que el glutatión es lo que se puede considerar una biomolécula milagrosa, porque se produce en forma totalmente natural. Desafortunadamente, como les voy a mostrar, a medida que va progresando la edad va disminuyendo la cantidad de glutatión, y en parte es porque los bloques formadores que solamente están capacitados para entrar por esta puertica, o sea, el glutatión no puede entrar armado, sino que tiene que estar formado aquí. Tiene la desventaja del glutatión que no tienen estos, glicina, glutamato y cisteína, que se llaman precursores de glutatión. Son 3 aminoácidos porque el glutatión es un tripéptido que permite que cada una de estas tenga un portador o un transportador de membrana para que le permita atravesar la célula y formar en forma natural los niveles de glutatión. Básicamente eso es lo que hace la empresa. La empresa hace que cerca de 50 años encuentra una forma de, básicamente, entre otras 80 patentes que tiene, de proteger este elemento llamado cisteína con una capa de proteína, como vimos en el video, y protegerla para que no se pueda destruir en el tracto digestivo. Y cuando no se destruye, tiene un potencial muy grande. ¿Por qué? Porque se puede absorber, y lo más importante, que en forma natural le permita al glutatión sanar las células. Lo que estamos haciendo, en resumen, en Inmunotech es esto. Tenemos un producto natural, un descubrimiento científico natural llamado cisteína, que al unirse con los otros 2 elementos, glutamato y glicina, entran en la célula y despiertan la producción de glutatión. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas personas van a pensar, bueno, me invitaron, yo tengo 20 años, pero la realidad es que tienes que estar atento a esta realidad. La realidad es que cada vez no se necesita una gran cantidad de años y gran cantidad de edad para enfermarse. ¿Por qué? Porque como está demostrado que el estrés oxidativo enferma, la realidad es que en la medida en que nosotros vamos pasando de los 20 años, el caso mío hace 5 años, que celebra los 20, entonces en la medida en que va pasando la edad, ¿qué va sucediendo? Por cada año va disminuyendo en promedio la producción de glutatión en un 1%, o sea que cada 10 años se te va 10%. El problema es que este declive coincide con un elemento muy importante que ya vimos. El estrés oxidativo empieza a generar daño celular, y cuando esto coincide cada vez en forma más temprana, en el caso específico, digamos, de cáncer colorectal, que está sucediendo por debajo de los 40 años, quiere decir que este cruce se está dando cada vez mucho más rápido. Y hablemos de los niños, porque a veces los descuidamos y la realidad es que cada vez estamos exponiendo a los niños a menores niveles de glutatión.
¿Por qué es importante? La palabra idea nos refleja la importancia del glutatión. Primero, porque es una excelente idea, porque el glutatión es alimento para el sistema inmune, que el glutatión se convierte en un inmunomodulador. Le quita el velo al sistema inmunológico para que pueda funcionar muy bien. O sea que a pesar de que puede servir como activador, sirve como modulador para que no te asustes pensando de que este producto no es para mí porque yo tengo un problema autoinmune. Nada que ver. Es permitir que el sistema inmune trabaje perfectamente. Pero también, como vimos, al retirar el estrés oxidativo quiere decir que desintoxica la célula. Y un efecto natural normal que vas a ver es cómo recuperas la energía celular, precisamente porque el glutatión, al quitar toda esa suciedad y limpia la célula, produce la energía. ¿Por qué la A? Porque a pesar de que la A es una palabra, digamos que como antioxidante puede ser muy redundante, lo importante es que mires en Google estas dos palabras, o antioxidante maestro, y vas a encontrar que el glutatión quiere decir que a pesar de que vamos a revisar algunos otros antioxidantes, ninguno funciona mejor que el antioxidante maestro, que es el glutatión. Y de los exógenos, si tú te administras vitamina C, vitamina A, betacarotenos, etcétera, que ahorita vamos a ver, estos no funcionan bien a menos de que el antioxidante maestro llamado glutatión esté funcionando. Es muy posible que hasta ahora ya tú sepas la realidad de que sin oxígeno no puedes vivir, que la energía de los alimentos es esencial, que sin agua no puedes vivir. Posiblemente no hayas escuchado que sin glutatión no puedes vivir. Y la razón por la cual es que muchas veces está vendiendo glutatión y el glutatión se destruye muy fácil en el tracto digestivo. Así se utiliza sublingual, en parche, inyectado. Inyectado sirve en el campo de oncología, pero tiene un campo muy limitado, como posiblemente vamos a ver. Es importante que lo que estás descubriendo aquí, si estás invitado por primera vez, aquí no hay milagros. Aunque hay milagros celulares, nadie está promoviendo un milagro. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas veces los milagros queremos que se manifiesten inmediatamente. Pero algo que te puedes convencer es que desde el momento, desde el primer minuto, desde la primera hora, desde el primer día en que tú estás consumiendo precursores de glutatión, estás aumentando los niveles de glutatión, y lo importante es que a pesar de que no lo veas, no significa de que no está siendo de beneficio. Esto es importantísimo, que nosotros tenemos una necesidad normalmente o constante de una gratificación rápida y queremos siempre medicina o nutracéuticos milagros. Lo importante es que hay que permitirle el tiempo al cuerpo que normalmente se sane. Nuevamente, muchas gracias. Llegamos ya cerca a las 500,000 personas conectadas por todas las plataformas. Les agradecemos porque estén aquí conectados para discutir ese tema tan importante el día de hoy. Si nosotros vemos que el estrés oxidativo está asociado con muchas enfermedades, pues no es ningún secreto de que cuando tenemos bajos niveles de glutatión, tenemos la presencia de enfermedad. Y posiblemente te voy a dar unos pocos segundos para que mires, sea en el sistema inmune, cáncer, que hoy vamos a hablar precisamente de eso, pero otras enfermedades, otros problemas tiroideos, pancreáticos, neuro, Alzheimer, Parkinson, Huntington's disease, migrañas, esclerosis múltiple, espectro autista, desorden bipolar, depresión, o alguien que tenga problemas cardiovasculares. Está demostrado científicamente que todo este puñado y más de enfermedades están asociados con bajos niveles de glutatión. Quiere decir que si en este momento llegas al programa y te perdiste la parte del estrés oxidativo, quiere decir que altos niveles de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión nunca va a ser una buena combinación. Quiere decir que la invitación es eleva en forma natural los niveles de glutatión para poder contrarrestar los efectos secundarios que tienen estas enfermedades. Pero no me lo creas a mí, para eso tenemos un experto. Recuerdo precisamente las palabras de Mauricio Mensaña, el CEO de Immunotech. No necesitamos más expertos. Necesitamos tenemos un conocimiento básico, como está en el diagrama que mostré, para poderle explicar a una persona, mira, el glutatión es esencial, es el que limpia todas las células. Yo no soy médico, pero voy a compartirte un principio básico. Esto repara las células y por eso te va a servir básicamente en cualquier patología. Si quieres descubrir en qué tipo de patologías, pues mira exactamente la importancia que es el glutatión en cualquiera de los sistemas. De la cabeza a los pies vas a encontrar una información. Y es a través de este genio, una autoridad mundial en el glutatión, que ha dedicado más de 20 años al estudio del glutatión, que lleva 5 ediciones de su libro, que podemos también ensanchar un poco lo que es la ciencia detrás de un nutracéutico como el Inmunocal y poder descubrir de que la empresa ha invertido en investigación, de que no solamente los 14 países, sino que hay más de 125 instituciones médicas comprometidas en lo que es los hallazgos científicos que tengan que ver con el Inmunocal.
No esperes estudios de 3.000, 4.000, 5.000 pacientes. La industria farmacéutica tiene suficientes billones de dólares para invertir en algo que posiblemente pueda funcionar, porque yo hice la medicina tradicional, así como la doctora Garcilaso, pero sabemos los efectos secundarios. Pero la realidad es que hay suficiente ciencia que acompañe nutracéuticos. Lo que quiere hacer Immunotech es separarse también del resto de la industria para generar una buena calidad de producción científica. De hecho, hay más de 80 estudios publicados y me enorgullezco de ser uno de los más de 200 autores que hemos tenido que ver con la investigación de Immunocal en diferentes tipos de patologías, en el particular en pacientes con COVID. Importante, vamos a recordar solamente unos aspectos fundamentales que siempre siguen siendo relevantes cuando vas a tomar el Immunocal. Si en este momento te están hablando de Immunocal, por favor, ni en el chat es el momento ni de prospectar, ni hacer negocios, ni compartir precios, absolutamente para nada. La invitación que te hacemos es siempre, la persona que te invitó, por favor, pregúntale exactamente cómo adquirir el Immunocal, cómo tomarlo. Pero aquí hay unas instrucciones, perdón, sencillas que quiero compartir. Cuando queremos que una medicina o un nutracéutico trabaje, hay una regla de oro. Hacer las cosas, abro comillas, es como Dios manda. Quiere decir que hay cosas que se tienen que hacer para lograr el beneficio absoluto del Immunocal. Entre ellos, utilizar, por favor, el vaso mezclador. No es el vaso que más te gusta o el que tiene los 2.5 litros. Eso absolutamente no sirve. Utilizar siempre la onza de agua fría antes de mezclar el Immunocal. Es independiente si utilizas 1, 2 o 3 sobres. Generalmente una onza es más que suficiente si lo agitas bien para que no quede con grumos, que quede bien espeso. Si queda muy espumoso, agregaste demasiada agua o puede que hayas medido exactamente la onza, pero posiblemente el agua no estaba suficientemente fría. Después de eso, es importante tener en cuenta de que cuando las personas quieren utilizar esto en adición a una mezcla que han hecho de licuado de verduras o una malteada, no licuar esto porque tanto calentar o licuar destruye la cisteína y, como dicen en Colombia, esa plática se perdió. ¿Qué se puede hacer cuando se logra la mezcla? Es importante esto. Muchos de ustedes están tomando cuando se mezcla la parte espesa. Yo les recomiendo algo, pero no por el estilo Restrepo, sino porque el PDR, que es un vademecum médico, recomienda claramente que cuando la muestra o la mezcla del Immunocal no se hidrata, o sea, que no se llena el vaso, puede tener efectos secundarios generalmente digestivos. Evitémonos en ese problema. Yo sé que muchas personas hacen los videos y se toman espeso. Por favor, si está escrito en un libro médico donde está un nutracéutico, sigamos esa pauta y llenemos el vaso. Se puede llenar con agua, con jugo, con yogurt, y esto es en particular en los niños que de pronto no les gusta mucho el sabor al suero de leche. ¿Por qué se debe esperar 30 minutos antes de comer algo? Recuerden que esto no es un medicamento, no tiene que ser muy estricto con respecto a la hora específica, pero a la cisteína le gusta el estómago vacío. Es mejor incluso no mezclarlo con muchas cosas porque se absorbe en una forma mucho más eficiente y en forma natural llega a la célula mucho más rápido. Cuando consumimos proteína, cada sobre de proteína, cada sobre de Immunocal contiene una mínima cantidad de cisteína que es suficiente para estimular el glutatión, pero tiene una capa de proteína de 9 gramos, son 9 gramos de proteína. Cuando estamos consumiendo 2 sobres, ya estamos consumiendo casi 20 gramos de proteína y eso debe obligarte, porque obliga al sistema, ayúdale a que el Immunocal desintoxique con mejor hidratación, o sea, que aumenta esos 2 elementos que desintoxican la célula. El agua, y después del agua, el más potente desintoxicante celular se llama glutatión. Y por favor, recuerden que algunas personas pueden tener crisis curativa. La crisis curativa no es un efecto secundario del Immunocal, es un efecto secundario de cómo reacciona el cuerpo cuando se está desintoxicando rápido. Y eso, a pesar de que se entiende como una crisis, realmente por eso se llama curativo, porque es un proceso que indica sanación y una buena respuesta de que la cantidad de toxinas está saliendo. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos aspectos. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es darle un giro completo al programa y por eso quiero en este momento invitar a, nuestra invitada de honor. ¿Dónde está la doctora Flor? A ver, por aquí yo la coloco. Aquí estamos, muy bien. Perfecto. Muy bien. Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, doctor Rubén? Muy bien, encantada de estar compartiendo con ustedes esta noche. Encantados aquí de tenerte, pues para mí es un placer tenerte este programa y mientras yo estoy aquí
cambiando de set de diapositivas porque lo que vamos a hablar es un tema, yo creo que es bastante importante, lo van a encontrar bien relevante y pues yo creo que sin más preámbulo vamos a compartir la información de lo que vamos a tratar el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante crítico, que es el cáncer, y para eso tengo el placer de invitar a esta colega que nos acompaña el día de hoy, la doctora, perdón. Voy a mirar aquí qué fue lo que pasó. Okay. Aquí, ok, ya. We are in business, como dicen aquí. Entonces, la doctora Flor Garcilaso es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para los que les suene, la UNAM es famosa a nivel mundial, diplomado en nutrición y síndrome metabólico, importantísimo el día de hoy. Universidad Nacional Autónoma de México también. Tiene también un diplomado en nutrición ortomolecular. Le vamos a pedir también que elabore un poquitico porque es un campo fundamental para entender en el manejo del cáncer. Ha hecho cursos avanzados de medicina hiperbárica y subacuática, nada más ni nada menos que el Colegio Latinoamericano de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Seminario de ayuno intermitente, importantísimo también como consideración en los pacientes con cáncer, de la Federación Mexicana de Nutrición y Ciencia. Tal vez el papel más importante, y no lo quería dejar de pasar, madre de 3 hijos, esposa empresaria y emprendedora, así como el suscrito aquí, consultor y consultora independiente de Inmunotech, y en este caso mucho más experiencia que la que tengo yo, más de 8 años de experiencia en el uso de Inmunocal. Por aquí también voy a darle la oportunidad a dar la invitación aquí a la doctora Diana, porque Diana va a ser en este momento la moderadora de una serie de preguntas que hemos creado, también que yo creo que van a satisfacer este programa de aprender un poco acerca de la relación que existe entre antioxidantes, principalmente glutatión y cáncer. O sea que el micrófono es tuyo, amor. Pues doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que es un placer. Creo que es la primera vez que te tenemos acá en el programa. Pues mira, espero que no sea la primera ni la última, bueno, la primera, que no sea la última más bien. Y bueno, sí, ya tenemos casi más de 550,000 personas que nos están acompañando. Imagínate ese honor que tienes aquí. Y lo que todas las personas están aquí esperando y que quieres que tú le respondas es ¿qué es el cáncer? Claro que sí. Para comenzar a definir qué es el cáncer, quiero mencionarles que justo en este momento, estés haciendo lo que estés haciendo, miles de millones de células en tu cuerpo se están regenerando y dividiendo. Eso es un proceso normal de nuestro cuerpo. Nuestra división y regeneración celular es de forma ordenada, de forma específica, con un tiempo definido. Y justamente el cáncer es cuando esa división se vuelve de una forma descontrolada, desequilibrada. Entonces el cáncer precisamente es ese desequilibrio entre la división y la regeneración de nuestras células y la proliferación de nuestras células. Esto es algo bien interesante, que es todo un proceso que a veces se va formando, no es de un día para otro, es un proceso que se forma desde meses o años, lo cual lo hace muy interesante, porque esto quiere decir que si es un proceso que se viene gestando a través del tiempo, es algo que se puede evitar y prevenir. Vamos a ver precisamente en la siguiente diapositiva un ejemplo clarísimo de cómo es que este crecimiento desorganizado es lo que nos lleva a la proliferación de la enfermedad. Miren, por un lado tenemos esta imagen de una célula, en la imagen anterior vemos una imagen de la célula de la piel, una célula, vemos ese tejido de piel donde ese crecimiento de células es perfectamente organizado, equilibrado en tiempo, en forma. Nuestras células incluso tienen mecanismos que le permiten determinar en qué momento se va a morir esa célula, cuando ya es una célula vieja, una célula que ya no funciona. Hay que dar pie y paso a nuevas células, a células nuevas y jóvenes. Nuestro cuerpo tiene ese perfecto equilibrio. Y vemos en la imagen a un lado cómo este crecimiento en la tumoración es totalmente desorganizado en calidad, en forma, en cantidad.
Y entonces, por ejemplo, en esta célula de la piel, pues vemos como solamente se ve la parte de arriba. Es como si tú solamente vieras en la punta del iceberg, lo que se ve por fuera del iceberg. Pero adentro está todo ese problema que se está gestando a través de meses o años. ¿Y dónde se forma específicamente? ¿Por qué empieza este crecimiento anormal de la célula? Pues empieza desde nuestros genes, donde en los genes vemos cambios, mutaciones, que vemos que es todo un proceso de mutación. No es simplemente un cambio de la noche a la mañana. Mira, vamos a ver en esta siguiente imagen cómo es que estas mutaciones genéticas se van dando. Y entonces tenemos una primer mutación, porque hay varios procesos y varios pasos y varios cambios. Dentro de una primer mutación o un cambio, que vamos a ver más adelante por qué se originan estos cambios, estas mutaciones en el ADN. Entonces tenemos una primer mutación donde se dañó la estructura del ADN de tu célula y cambio, se modificó, pero nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa, que en esta primera mutación nuestros mecanismos de defensa lo pueden corregir y no pasa nada. Pero cuando esa primer célula ya cambió y mutó y nuestros mecanismos de defensa están debilitados, nuestras células no lo detectan, del sistema inmunológico no lo detectan, esa célula que ya mutó, digamos que va a tener hijos, se va a dividir. Ahora esos hijitos que ya están mutados también, a su vez van a tener más hijos, y entonces van a tener hijos y nietos y bisnietos. Y así es como se va generando estas tumoraciones malignas, que cuando ya tenemos un crecimiento tumoral es porque nuestros mecanismos de defensa ya no fueron suficientes. Esto es porque esas mutaciones genéticas y esas células cancerosas se hicieron tan resistentes a todos los mecanismos de defensa y de equilibrio que tiene nuestro cuerpo, que determinaron esas tumoraciones, ¿no? Que pues las tumoraciones malignas, que son precisamente las cancerígenas, ¿no? Entonces, estas tumoraciones que por ejemplo aquí vemos, ¿no? En un tejido de piel, que vemos en este video que a mí me encanta porque es clarísimo, en esas células moradas que están cambiando, que están mutando y que tienen ese crecimiento desorganizado, descontrolado, son células que son tan resistentes que no van a morir fácilmente. Y entonces vemos cómo se desarrolla todo este desequilibrio en la regeneración y en la formación de nuevas células. Eso es el cáncer precisamente. Este video es extraordinario porque lo muestra de una forma espectacular y muy clara para que todos lo puedan comprender. Doctor Restrepo, ¿y con qué frecuencia se presenta el cáncer? Y más hoy en día. Pues desafortunadamente es más frecuente de lo que nosotros imaginamos, porque se pongan a imaginar, en este momento se ha calculado que se diagnostican 16 millones de casos, se pueden diagnosticar esta cantidad de casos, y el problema es que esto fue en el 2020. Para el 2020, lo que es la mortalidad por cáncer, cerca de 10 millones de personas. Quiere decir que es muy grande porque la presencia es de 18 millones de personas. Pero lo que se estima es que para el 2040, este número de casos de 18 aumenten en 10 millones y que la mortalidad también incluso se duplique. Y hay cánceres, obviamente, que son mucho más frecuentes, que imponen un poco más de carga digamos, al sistema médico como tal, pero es muy claro mirar exactamente esto, esta progresión que incluso se estima hasta el 2040, que coincide 27, 28 millones de personas. Esto quiere decir también de que, esto es importante, el cáncer es la primera o segunda causa de muerte antes de los 70 años en 112 de 183 países. Y aquí pueden ver que es la primera causa de muerte en esta cantidad de países que aparecen en azul. Y como podemos mirar exactamente, estando muy cerca, en segundo lugar, pero miren la cantidad de países en los que el cáncer ocupa el primer lugar en la mortalidad. Es importante, encontrar este artículo el día de hoy, y dice que es una evaluación básicamente de información para el año 2020 que habla acerca de la incidencia de la mortalidad en el mundo de 36 cánceres, 36 tipos de cáncer en 185 países. Aquí pueden ver en orden de presentación, porque el cáncer de pulmón es el que más causa defunciones, pero el cáncer más frecuentemente diagnosticado es el cáncer de mama. Entonces es importante tener en cuenta esto. El cáncer de mama ha superado el cáncer de pulmón como el cáncer más diagnosticado en este momento.
al año 2023. Y ahí simplemente hay un estimado número de casos que no es importante, pero después de el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, siguen, como ven ahí, los cánceres colorectal, el de próstata y estómago. Pero como había aclarado, el cáncer de pulmón continúa siendo el que más mata personas, seguido por el cáncer colorectal, el de hígado, de estómago y de mama, que es importantísimo tener en cuenta. Para eso, vale la pena recordar que vamos a tener un súper programa acerca de glutatión y cáncer de mama este domingo a las 6 de la tarde, hora México, 7 hora central de Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica. Por favor, no se lo pierdan. Tengo unas súper invitadas. Tengo la doctora Diana, tengo la doctora Ana Peguero, la doctora Catalina Camacho, a la doctora Luisa Cristina, a la doctora Josefina Orozco. Y entre ellas, realmente, más como moderador y bendito entre las mujeres, voy a básicamente dirigir un programa en el cual ellas van a responder todas las preguntas que son claves para entender la incidencia, el diagnóstico, el manejo y cuál es la importancia que tiene elevar este elemento que estamos hablando hoy, dirigido solamente al cáncer de mama. Por favor, difundan esta información, no se lo pierdan, porque va a ser un súper programa. Bueno, doctora, y entonces, ¿qué causa el cáncer? ¿Cómo nosotros podríamos evitar esas cosas o qué nos puedes explicar tú? Claro que sí, Diana. Miren, hay agentes físicos, hay agentes biológicos y hay agentes químicos. Pero ¿saben cuál es una noticia muy interesante y algo que tienen que considerar? Que la mayoría de los factores de riesgo que provocan el cáncer se pueden evitar y disminuir, lo cual es extraordinario. Esa es una buena noticia, que desafortunadamente no lo hemos hecho. Ya vimos que las estadísticas del cáncer van en aumento y el pronóstico de personas que lo van a presentar en un futuro es devastador. Y bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen tenemos algunos de estos factores que propician el cáncer. Por ejemplo, el tabaquismo es uno de los más importantes, que ya sabemos que se relaciona con muchos tipos de cáncer que tienen que ver con el sistema respiratorio, pero no solo eso, el cáncer de próstata también está asociado al tabaquismo, el cáncer de riñón también está asociado al tabaquismo. Entonces hay que tener mucho cuidado por todas esas personas que dicen, bueno, nada, yo no fumo mucho, un cigarro de vez en cuando, bueno, ese cigarro puede condicionar que a mediano o largo plazo desarrolles un cáncer. Otros factores muy interesantes como el sobrepeso y la obesidad, que de hecho el sobrepeso y la obesidad están relacionados con 13 tipos de cáncer. Es terrible, porque entonces, por ejemplo, en México y en Estados Unidos ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en obesidad y en sobrepeso, y no solamente en adultos, también en niños. Y este es un factor que podemos evitar si tenemos la información correcta. Por ejemplo, una dieta deficiente en fibra. Fibra que obtenemos de los alimentos naturales, como vegetales y frutas principalmente, o también cereales altos en fibra. Una dieta alta en alimentos procesados o ultraprocesados, que yo siempre lo digo, este tipo de alimentos contienen más sustancias químicas que nutrientes. De hecho, ni siquiera son alimentos, son productos elaborados para el consumo humano que por todas esas sustancias químicas que contienen, como pueden ser saborizantes, colorantes, potencializadores de sabor, conservadores, todas esas sustancias llegan a ser cancerígenas. Y muchas personas consumen estos alimentos o estos productos todos los días. Alimentos que son altos en grasas de muy mala calidad, que tienen azúcares y harinas refinadas. Todo eso condiciona que una persona sea más propensa a desarrollar el cáncer, ¿no? Por supuesto, exponerse a ciertas radiaciones o exponerse a los rayos ultravioleta, eso también ya se sabe que provoca cáncer de piel, que también es, la estadística de cáncer en piel pues es muy elevada, por eso insistimos tanto en usar protectores solares, ¿verdad? Y no exponerse por periodos prolongados al sol. El consumo de bebidas alcohólicas, ciertos fármacos, pero también algunas infecciones como el virus del papiloma humano, que hay ciertos tipos que condicionan el cáncer cervicouterino, o por ejemplo el Helicobacter pylori, que sabemos que es una bacteria que ocasiona gastritis, pero que si no se controla, a la larga puede provocar cáncer gástrico.
una vida sedentaria. Entonces, mira, como tú puedes ver, muchos de estos factores tú los puedes evitar. Entonces, esa es una buena noticia, ¿verdad? Porque si tú evitas lo más que puedas estos factores, entonces vas a disminuir el riesgo de presentar el cáncer. Pero desafortunadamente hay falta de información en la prevención. Si fuéramos realmente conscientes, si tuviéramos el conocimiento del daño que nos está perjudicando, el daño que nos está provocando toda esta mala alimentación, el fumar, el alcoholismo, entonces si realmente conociéramos a ciencia cierta el daño que nos provoca, podríamos ser más conscientes de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿no? Bien decía el doctor Rubén Restrepo, uno mismo elige su veneno, ¿verdad? Pero uno mismo puede evitarlo. Entonces, bueno, estos son los principales factores y causas de riesgo del cáncer. Flor, te tengo que confesar que cuando encontré este material de los tipos de cáncer asociados con el sobrepeso y la obesidad, o sea, no deje de sorprenderme, porque yo creo que incluso en medicina como tal podemos ver todos los factores que tú acabas de explicar muy bien, pero me sorprendió la correlación tan grande que existe en este momento. Mira que cuando estuvimos en la convención de Inmunotech en marzo allá en México, decía, desafortunadamente tenemos que confesar en México que tenemos una pandemia de obesidad, pero tal vez uno no se imagina y tal vez con el deseo de las personas de perder peso, pero sinceramente no tenía como en mi memoria la gran asociación que existe y que muestra aquí entre la obesidad y el sobrepeso y los tipos de cáncer. O sea que no solamente estamos hablando de que estamos pensando de obesidad y claro, sedentario, que tiene problemas de sedentarismo, de depresión, o en fin, o también de diabetes, sino que realmente es un riesgo importante para el cáncer. Así es, doctor, así es. Entonces, sin duda hay que poner atención en lo que comemos, en la actividad física que realizamos o no, porque sin duda todos estos factores ambientales que son modificables es precisamente lo que condiciona esas mutaciones genéticas. Entonces, ¿qué sucede? Si logramos disminuir estos factores de riesgo, podemos evitar esas mutaciones genéticas que van a desarrollar el cáncer. Así es. Un llamado también de atención, que vamos a mencionarlo posiblemente el domingo, es recuerden que los factores genéticos son muy importantes, pero curiosamente en el caso del cáncer de mama, más de las 3/4 partes de los casos de diagnósticos de cáncer de mama, en particular triple negativo, no tienen antecedentes familiares. O sea que sigue siendo muy importante el aspecto genético, pero no confiarse de que es que yo no tengo historia genética o historia familiar de cáncer y tenemos que seguir protegiéndonos. Entonces quería hacer solamente el comentario en particular con el cáncer de mama. Sí, de hecho solamente del 15 al 20% de las personas que desarrollan el cáncer tenían un antecedente familiar de cáncer. Entonces eso quiere decir que del 75 al 80% es por factores ambientales, como los que ya mencionamos. Y por eso mismo, eso es lo que nosotros queremos saber, cómo se manifiesta el cáncer. Ya no hay herencia, ya no hay otra cosa que lo que diga. Entonces, doctor, por favor, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que se manifieste este cáncer? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta de que todos quisiéramos que en la parte clínica, en un interrogatorio para los pacientes, pudiéramos decir, tiene este síntoma, definitivamente es el diagnóstico de cáncer, pero la realidad es que estamos muy lejos de que sea tan supremamente sencillo. Y la razón por qué es porque hay muchos síntomas variados. Pero, sin embargo, voy a tratar de dar como un resumen también de algo muy importante para tener en cuenta en algunos tipos de cáncer. La realidad es que siempre va a depender del órgano afectado. Eso es fundamental. O sea, que no hay digamos, un síntoma cardinal. Todos quisiéramos pensar que la pérdida de peso o que es un dolor aquí pulmonar o el dolor de tórax, pues la realidad es que no es así. Sin embargo, se considera que hay algunos síntomas que pueden tener importancia. La pérdida de peso inexplicable. No sé si estás haciendo ejercicio, en fin, pero una pérdida de peso inexplicable. La presencia de fiebre de un origen que no es conocido, que no es asociado con fiebre. Cuando hay un exceso de cansancio y de agotamiento, todos van a pensar, no, pero entonces ¿será que lo de nosotros es cáncer? Porque siempre estamos agotados. No, es un agotamiento totalmente fuera de lo normal, sin depender de tu estado de ánimo. Dolor persistente en alguna parte, cambios en la piel bastante considerables. Si hay un cambio en el hábito de evacuación, de pronto las deposiciones empiezan a ser más líquidas, consistentemente líquidas, o cambian de tamaño, de forma, de color, en fin, todo ese tipo de cosas se tienen que tener en cuenta. Si hay dolor al orinar,
si hay heridas que no cicatrizan. Podrías pensar en diabetes, pero sí, ¿y qué tal si no eres diabético y estás en presencia de este tipo de problemas? Si hay algún tipo de sangrado, endurecimiento o inflamación, dificultad para tragar, una tos persistente o ronquera. Es muy importante entonces que las personas que tengan algunos de estos síntomas persistentes, porque lo más importante es, si yo tengo fiebre hoy y mañana no la tengo, hasta qué tan importante va a ser consultar al médico. Y lo otro es apoyarse en lo que hacemos los médicos, que son los exámenes, obviamente, de laboratorio. Aquí simplemente es un repaso de que, mira, este es material que se consigue en Google, muy sencillo. Síntomas del cáncer de pulmón, y en una forma gráfica, si tú colocas en imágenes, logras obtener este material que estamos compartiendo. Entonces, importante, falta de apetito, pérdida de peso, cansancio constante. Miren que hay síntomas muy consistentes si estamos hablando del pulmón. Obviamente, ¿qué se va a hacer? En este momento ya dificultad para respirar, puede haber ya una expulsión de mucosidad, una tos que parece bastante crónica, o una ronquera, o que aparezca una sibilancia, o que le sirve el pecho sin ninguna explicación. Todos esos son síntomas que pueden hacer sugerir cáncer de pulmón. Y así, lo que yo quería decirles es que así puede suceder con la vejiga, así puede suceder con la próstata, y obviamente puede suceder también con básicamente cualquiera. Cervicouterino, cáncer de colon que es tan frecuente. Entonces, estos son ejemplos muy gráficos que cuando tú tengas la duda, tú puedes simplemente colocar en Google síntomas de cáncer cervicouterino y mostrar en la parte de imágenes y poder asumir definitivamente sí me tengo que mirar de un médico porque tengo estos síntomas. Pero quería hacer énfasis en algo muy importante. Le decía precisamente a la doctora Edith Hernández que vamos a hacer, y la promesa es que vamos a hacer un programa pediátrico muy, muy comprensivo con varios pediatras que somos pediatras o que tenemos experiencia en pediatría, en la parte que somos consultores de Inmunotech, para hacer un programa especial de niños, porque el cáncer infantil está aumentando de una forma muy considerable, el cáncer pediátrico. Y miren lo sencillo que puede ser pensar o obviar estos síntomas, pero fatiga, pérdida de peso, luz en los ojos, vómito, crecimiento del abdomen, fiebre, o sea, síntomas que pueden ser muy poco específicos, que pueden tener los madres y los padres alerta, porque este tipo de cosas se pueden presentar también en la población pediátrica que está siendo apabullada más que nunca por el aspecto de cáncer. Entonces es importante tener en cuenta fiebre, fatiga, recuerden, una pérdida de peso intencional, una hinchazón, dolor, fracturas en el hueso que son inexplicables. Todos esos pueden ser indicativos de una persona que puede estar propensa o que tiene la presencia de cáncer. Wow, qué interesante saber eso porque, pues bueno, ya vimos qué es, por qué sucede, qué lo causa, pero si queremos prevenirlo, ¿qué debemos hacer? Doctora, la escuchamos. Claro que sí, Diana. Y miren, fíjense, lo primero para prevenir, pues es tener el conocimiento ¿no? Entonces, de factores de riesgo para que tú puedas evitarlos. Pero algo bien interesante, y como ya lo acabamos de ver con el doctor Rubén, pues muchos de los síntomas son tan inespecíficos que desafortunadamente la persona se acostumbra, ¿no?, a tener esos síntomas y va al médico hasta que ya tiene la enfermedad. Entonces, muy importante, por favor, acudir a revisiones periódicas con su médico por prevención, para asegurarse de que todo funciona bien. Y por supuesto, 10 consejos que te voy a dar para que tú puedas prevenir el cáncer en general. Bueno, pues lo primero, evitar esas sustancias a las cuales estamos expuestos, que sabemos que algunas de estas no las vamos a poder evitar, pero por ejemplo hay empleos donde está la persona expuesta a esas sustancias químicas que provocan el cáncer. Entonces, evitar estas sustancias químicas. Algo súper importante, seguir una alimentación sana, variada, balanceada, donde tu consumo de alimentos naturales sea mayor que el de los alimentos procesados. A practicar actividad física de preferencia diariamente, 20, 30 minutos al día. Sal a caminar, muévete, haz algo para mantenerte activo. Mínimo 3 a 4 días a la semana. Si puedes, diariamente es lo ideal. Vacunarse, vacuna a tus hijos, completa todos los esquemas. Los gobiernos realmente hacen mucha investigación para que tú puedas prevenir ciertas enfermedades a través de las vacunas.
hacerse pruebas de detección precoz de cáncer. Por ejemplo, en este mes, que es pues el mes del cáncer de mama, hay muchos laboratorios que tienen descuentos actualmente en este mes de octubre, donde tú puedes asistir y hacerte una prueba de detección de cáncer de mama. En mujeres, pues el dar pecho limita la terapia hormonal, ¿no? Entonces, esto también es importante. Evitar el tabaco, limitar el consumo de alcohol, evitar el exceso de peso, y eso pues va de la mano con actividad física y una alimentación saludable. Y por supuesto protegerse de los rayos del sol, ¿no? Entonces usar protector solar, no salir de preferencia cuando son las horas donde el sol está más intenso y nos puede lesionar la piel, ¿no? Entonces estos son como 10 consejos generales que tú puedes llevar a cabo, todos podemos llevar a cabo para mantener disminuir el riesgo del cáncer, ¿no? Y por supuesto que la salud comienza con nuestra alimentación. Lo que comemos define nuestra vida, y aquí en México decimos somos lo que comemos. Entonces, si tú consumes más alimentos frescos, naturales, alimentos vivos, le vas a dar recursos a tus células para que puedan trabajar correctamente. Tus células necesitan nutrientes, tus mecanismos de defensa están compuestos de nutrientes. El sistema inmunológico necesita nutrientes. ¿De dónde los vamos a obtener? De los alimentos, de los suplementos de alta calidad. Y bueno, otro factor importante pues es el mantenerse hidratado correctamente. Tomar agua, pero agua natural. Agua natural que permita que tu cuerpo se pueda desintoxicar y que tus células trabajen correctamente. Entonces, la base de una buena salud comienza en la alimentación. Y bien, vamos a ver un poco más de esto. Tips de alimentación saludable, ¿no? Para prevenir el cáncer. Consume una variedad de frutas y vegetales frescos, en crudo de preferencia, porque los vegetales en crudo son donde tú encuentras una mayor concentración de nutrientes. Alimentos ricos en fibra, que pueden ser granos enteros, que pueden ser leguminosas como frijoles, habas, lentejas, que tengan alto contenido de hierro. Alimentos con propiedades proinflamatorias, por ejemplo, los pescados, pescados que tengan altas cantidades de grasas buenas como el omega 3, por ejemplo, ¿no? Aguacate, que son grasas saludables, aceite de oliva, etcétera. Y alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, y sobre todo los antioxidantes que se encuentran dentro de los vegetales y las frutas, pero frescos y naturales, ¿no? Y por supuesto el consumo de agua al día, que varía dependiendo de cada persona, aproximadamente para un adulto entre 1,5 litros y 2 litros de agua natural al día es extraordinario para poder tener una dieta saludable y poder prevenir el cáncer. Wow. No, pues a hacer ejercicios, a evitar el sedentarismo, a comer mejor, aunque sea muy difícil para muchas personas, pero hay que hacerlo. Bueno, doctor, ¿y cómo se trata el cáncer? Ya tenemos todo esto, entonces, ¿qué debemos hacer o qué van a hacer? Es muy importante que también antes del tratamiento del cáncer tenemos que mirar la parte diagnóstica, que no mencionamos aquí en una forma detallada, pero yo creo que es muy claro de que dependiendo del tipo de cáncer se va a hacer el diagnóstico, sea si hay sospecha de cáncer de mama, sea obviamente se puede hacer una mamografía, pero en general lo que podemos decir, así como parte, digamos, muy sencilla, es que hay muchos exámenes de laboratorio, de tomas de sangre, de tomas de orina, de rayos X, de tomografía, de todo lo que es gamografía ósea, de todo lo que es incluso pruebas genéticas, pueden confirmar algunos tipos de cáncer e incluso, lo más importante también, confirmar si el tumor o el cáncer ha permanecido, lo que se llama in situ, localizado, que eso ayudaría mucho para la parte quirúrgica, o si realmente ha tenido la oportunidad de tener metástasis o siembras en otras partes. Creo que cuando uno se está imaginando cómo se trata el cáncer, tiene esta imagen en la mente. ¿Por qué? Porque es posiblemente la terapia más, digamos, más estudiada en el mundo de la medicina alopática o medicina tradicional, que es la quimioterapia. Pero la realidad es que no es la única solución para los tratamientos. Y podríamos resumir en 4 categorías. Hay más categorías, ahorita les voy a mencionar, pero puede ser tan sencillo como, a pesar de que suene que se parece sencillo, pero si a una persona lo único que le ofrecieran es cirugía, yo sé que una persona con cáncer estaría feliz.
Si lo único que tiene que hacer es una mastectomía, perfecto. Bueno, yo sé, se queda sin la glándula mamaria, la parte estética y todo, pero si eso solamente fuera. Pero en muchas ocasiones, no solamente la excepción quirúrgica o resección quirúrgica, sino que también fuera de eso se tiene que agregar de pronto radio, fuera de eso se tiene que hacer la parte quimioterapia o terapia hormonal. El único problema, aunque no queremos crear ningún tipo de controversia, es que la realidad es que son terapias muy estudiadas en la medicina, con buenos resultados, pero con un sinnúmero de efectos secundarios. Y eso es parte, digamos, de la medicina tradicional que hemos aprendido. El caso particular, digamos, del hígado se puede considerar perfectamente trasplante, pero es muy importante y van a recordar este símbolo, que es el símbolo del anticuerpo, porque curiosamente es el símbolo de la empresa Immunotech. Se puede hacer inmunoterapia, eso se puede considerar. También lo mismo nuevamente, fármaco, radiación, tratamiento local o tratamiento quirúrgico. Es muy importante que cada vez más se está estudiando lo que es digamos, no va a sonar muy bien, pero la manipulación genética quiere decir es que si hay algún tipo de propensidad genética a sufrir de enfermedades, pues hay dos formas realmente que están bien comprobadas. Una es inyectando medicamentos, pero la otra es una manipulación nutricional que vamos a ver al final de la presentación. Bueno, doctora, y ya hemos visto por qué sucede el cáncer, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver el estrés oxidativo con el cáncer? Claro que sí. Como veíamos en un principio de esta presentación con el doctor Rubén, que este estrés oxidativo es cuando se rompe el equilibrio entre la producción y la eliminación de los radicales libres. Y entonces estos radicales libres van a provocar daños severos a nuestras células. Van a alterar la estructura de nuestra célula desde la membrana hasta el ADN. Y ahí es cuando ocurren las mutaciones genéticas. Vamos a desnaturalizar las proteínas que sirven para nuestro sistema inmunológico, para que nuestro sistema inmunológico nos pueda defender de esas mutaciones o de toda esta proliferación de células anormales, ¿no? Se van a inactivar enzimas, interfieren con la inmunogenicidad, provocan carcinogénesis. El estrés oxidativo altera toda la estructura de nuestras células, altera nuestros mecanismos de defensa y entonces esto permite que el cáncer prolifere, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco más de cómo afecta este estrés oxidativo, ¿no? ¿Por qué se produce el estrés oxidativo? Que miren, como pueden ver, en la siguiente diapositiva, los mecanismos que desarrollan el cáncer son los mismos que desarrollan el estrés oxidativo. Todo está en conjunto. El cuerpo humano no lo podemos separar. No podemos separar un órgano y un aparato de otro. Somos seres integrales y en conjunto. Y nuestro cuerpo funciona en total equilibrio. Y entonces, si una persona tiene una alimentación deficiente en nutrientes, y en vez de darle nutrientes a nuestro cuerpo, le metemos más agresores, eso va a provocar el estrés oxidativo, que a su vez va a provocar las alteraciones de la célula, las modificaciones de la célula, que va a determinar en todas estas mutaciones genéticas que propician el cáncer. Entonces son exactamente los mismos factores que condicionan el cáncer, los que condicionan este estrés oxidativo, que muchos de estos los podemos evitar. Y bueno, tenemos aquí también otro, ¿no? Un factor muy importante, el factor emocional, como es el estrés emocional al que estamos sometidos todos los días, que finalmente nuestro cuerpo va a producir oxidación celular o estrés oxidativo por todo, por el metabolismo, por la respiración, por el estrés emocional. Si un día tú consumiste una sustancia química que puede ser un fármaco, que puede ser alguna sustancia tóxica, que puede ser alguna sustancia adictiva, tu cuerpo va a producir radicales libres. Si ese día tuviste insomnio, te desvelaste, si hiciste ejercicio de más, vas a producir estrés oxidativo. Por todo nuestro cuerpo produce radicales libres. Entonces tenemos que evitar esa producción y neutralizar o detener ese estrés oxidativo que es lo que está provocando las mutaciones genéticas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, vemos cómo el estrés oxidativo afecta a nivel sistémico, afecta cada uno de nuestros aparatos y sistemas, es múltiple y depende, ¿no? Por ejemplo, si el factor que te está condicionando el estrés oxidativo es el tabaquismo,
pues eso va a condicionar que tengas un cáncer en alguna parte de tu cuerpo, principalmente en el sistema respiratorio, ¿no? Pero depende el factor agresor, el sitio que más se afecte en tu cuerpo. Puede ser que tú tengas un consumo alto de alimentos con grasas, con altos en carbohidratos, pero sobre todo azúcares refinadas, cereales que son bajos en fibra, y entonces eso te va a condicionar alteraciones a nivel digestivo y puede generar hasta un cáncer hepático, ¿no? Entonces depende el factor ambiental que te esté condicionando el estrés oxidativo, es el tipo de cáncer que la persona va a desarrollar. Wow, qué interesante. Pero, ¿y entonces qué papel juegan los antioxidantes en el cáncer, doctor Restrepo? Porque hemos estado escuchando mucho sobre eso. Yo creo que es el papel definido es obvio cuando hemos visto el papel tan importante que juega el estrés oxidativo en la salud. O sea, podríamos mirar y poder concluir básicamente que si tenemos estrés oxidativo y ese riesgo de tantas enfermedades, pues básicamente los antioxidantes están ahí para contrarrestar una cosa, que es el estrés oxidativo. Y el cáncer no es una excepción. Yo creo que es importante entender de que hay un sinnúmero de antioxidantes. Cuando estamos pensando en el glutatión, estamos pensando en el antioxidante maestro, pero todos conocemos el poder del selenio, la vitamina C, la vitamina A, el licopeno que está en los tomates rojos, en la sandía, en la papaya. También se conoce de la luteína, de la vitamina E y los beneficios que tiene absolutamente en todos los sistemas. Eso yo creo que es importante. Y para repasar, lo que hacen los antioxidantes es controlar a los radicales libres. Los radicales libres son aquellos que se están tratando de robar y desestabilizar las células al robarse electrones, y los antioxidantes básicamente dicen: deje la célula quieta, aquí estoy yo, déjeme, yo le dono lo que usted necesita. Eso es muy importante. Pero hay que entender de que no todos los antioxidantes son iguales, y eso es fundamental entender que el GSH, con el que se conoce el glutatión, es endógeno. Nosotros lo debemos producir dentro de la célula, y por eso es importante de que, a pesar de que nosotros administramos una cantidad de vitaminas, sigue siendo fundamental que el nivel de glutatión intracelular, que es lo que promueven los precursores de glutatión, siga siendo fundamental. Ahora, si nosotros estamos hablando de antioxidantes, pues lo más sensato es pues mirar directamente no la vitamina E y la vitamina C, sino directamente el glutatión. Y se ha encontrado una correlación muy importante entre lo que es el glutatión y el cáncer. ¿Por qué? Porque el glutatión desintoxica las células, su efecto de antioxidación, pero también algo fundamental que yo creo que todos sabemos acá. ¿Qué persona le quedaría la duda de que una persona con cáncer tiene un sistema inmunológico débil? Entonces, por ende, si el glutatión es una excelente idea porque es un inmunomodulador y porque, como lo define el doctor Jimmy Gottman, es un alimento para el sistema inmune, sería muy claro de que hay un papel muy importante y potencial del glutatión de fortalecer las células para poder combatir el cáncer. Ahora, no te quedes con la idea de la parte de combatir, quédate con la idea de que aquellos que no tenemos cáncer, tengamos o no tengamos historia familiar, ¿por qué no proteger el sistema inmune, que es tan esencial, y poder controlar el estrés oxidativo para lograr lo más importante, que es prevenir? Y el glutatión se considera que es el principal y más importante antioxidante relacionado con la muerte de células cancerígenas. Hay una palabra muy complicada que con toda seguridad de pronto la vamos a ver más en artículos de revistas común y corriente, y es: el glutatión induce algo que se llama un proceso de muerte celular por ferroptosis. Muy complicado, pero simplemente para que entiendan de que ese es el poder que tienen también los precursores de glutatión al promover esa muerte programada de las células cancerosas. Y quiero hacer énfasis solamente en esto. Es un material complicado, pero miren esto. Los antioxidantes de la dieta contribuyen a aumentar los niveles de glutatión, que disminuye la toxicidad de los radicales libres de oxígeno, sin incluso a veces modificar el tumor. ¿Por qué? Porque también hay una creencia que es que no podemos tomar este tipo de suplementos porque vamos a alimentar el cáncer. Aquí está muy claro, esto es de un artículo científico muy reciente que habla de que no hay tal, de que hay mucha controversia acerca de esto, pero lo más importante es esto: la ingesta de antioxidantes. Esto no está hablando de la ingesta de glutatión o la inyección de glutatión o la aplicación de glutatión sublingual. Eso puede tener un efecto de pronto contrario, pero aquí estamos hablando de antioxidantes en la dieta, y en este caso en particular de precursores de glutatión. Importante,
El glutatión protege contra enfermedades crónicas de estrés oxidativo que pueden causar cáncer. Cuando estamos hablando, y no exageramos, esta persona lo único que yo le conozco es estrés, y estrés y estrés, es porque el estrés es una enfermedad crónica. Entonces es muy importante eso. Pero el segundo papel importante del glutatión, o todo lo que aumente los niveles de glutatión a nivel de la célula, es esto: contrarrestar los efectos secundarios de quimioterapia y radioterapia. Yo les haría una pregunta en este momento a las más de 650,000 personas que nos están viendo, casi 700,000. Yo les haría una pregunta. Si todos nosotros estuviéramos pasando por quimioterapia y sabemos a lo que estamos a punto de pasar, ¿quién no daría lo que fuera por tener un nutracéutico que por lo menos garantizara de que los efectos secundarios fueran mínimos? Eso es lo que hace el glutatión, eso es lo que hacen precursores de glutatión que aumentan en forma natural este maravilloso antioxidante que estabiliza las células normales y que impide que lo que la quimioterapia acaba, que es también el sistema inmune, pueda ser mucho más fácil de controlar. Créanme que esto no es una ciencia nueva, de que si ustedes buscan en la Biblioteca Nacional de Medicina el día de hoy, esto es del día de hoy, en este momento debe haber cerca de 30,000 artículos que relacionan lo que es el papel del glutatión en la modulación del cáncer. Y miren que esta ciencia está en aumento. Esto está apuntando al 2024 y vemos que cada vez más la ciencia del glutatión es importante. Si esto se hubiera estabilizado, estuviera disminuyendo, posiblemente no estuviéramos tratando de hacer tanto énfasis en este tipo de ciencia. Y este artículo lo encontré el día de hoy importantísimo, es una excelente revisión, no es para impresionarlos, simplemente para decirles, detrás de esto hay ciencia. Cuando le estás hablando a tu vecino, a tu amiga, a tu compañero de trabajo acerca de lo que aprendes en un programa de estos, de decir, la realidad es que sí se puede prevenir, la realidad es que sí se puede ayudar a manejar el cáncer, porque yo aprendí que hay una molécula importante de glutatión que podemos aumentar en forma natural y esto puede ser fundamental. Y sus precursores, ¿qué es el inmunocal? Es un precursor. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, importante es que hay muchos artículos que tienen que ver con, miren, el potencial terapéutico de aumentar el glutatión en pacientes con cáncer recibiendo quimio o radioterapia. Está demostrado que estos pacientes, y si quieren mirar la parte testimonial, busquen en YouTube, busquen en los canales, busquen en TikTok, para que se impresionen de las personas que pueden verificar de que cómo les fue cuando sintieron que sus niveles de glutatión estaban aumentando y que fue la tolerancia a la quimio o al radio. Wow. Y cuando hablamos entonces de cambios, tenemos y de maravillosa nutrición y de antioxidantes y de glutatión, pues aquí aparece este maravilloso nutracéutico, esta nutrición celular, y por eso estamos aquí. Entonces, el inmunocal y el cáncer. Y vamos a hablar de nutrición complementaria. Doctora, cuéntanos un poquito ¿a qué se refiere esto? Claro que sí. Sabemos que desafortunadamente la mayoría de las personas no tienen el conocimiento de los nutrientes que requieren para mantener un sistema inmunológico adecuado, para consumir la suficiente cantidad de antioxidantes en el día a día. Y es ahí donde entra la nutrición complementaria, donde sugerimos pues la suplementación de alta calidad, suplementación con ciencia, con avales científicos y con resultados. Esto es medicina basada en evidencias. Y mira, yo los voy a invitar a que vayan con la persona que les envió el link para que les mande el compendio de información científica de Inmunocal, donde está toda la historia de la investigación que se ha hecho, historia que inicia desde estudios hechos in vitro, estudios hechos en animales, estudios hechos en humanos. Entonces, ¿qué mejor que tener nuestro principal nutriente y suplemento, que es el Inmunocal en sus diferentes versiones? Que acuérdense, Inmunocal no es glutatión, es el precursor natural de glutatión, que cuando tú lo consumes, tus células producen glutatión. Tenemos tanta ciencia, tantos avales. Por ejemplo, tenemos el libro de referencia médica de Estados Unidos, que tú lo puedes consultar en la página PDR.net, que justamente nos habla de cómo es que el nivel bajo de glutatión está implicado dice aquí, emaciación y el balance negativo del nitrógeno, especialmente en cáncer. O sea, ya está relacionado, ya está comprobado cómo es que los niveles deficientes de glutatión alteran o perjudican al paciente con cáncer, ¿no? Entonces, esto lo dice el libro de referencia médica de los Estados Unidos, no lo dice la empresa Immunotec, lo dice el libro de referencia.
Hay mucha más investigación, por ejemplo, este artículo donde se demostró que los pacientes que con cáncer, en este caso que se sometían a quimioterapia y radioterapia, que tomaron Inmunocal, tuvieron una tasa de supervivencia mucho mayor. Hasta el 80% de los pacientes tratados con Inmunocal sobrevivieron en comparación con el grupo control, donde solamente el 50% de ellos sobrevivió. Entonces, sin duda ya está demostrado el gran beneficio que tiene el Inmunocal al elevar los niveles de glutatión en pacientes con cáncer. Y sobre todo... Quería hacer una acotación, Flor, acerca Sí, de la doctor. importancia de esto, porque Adelante. yo creo que muchas personas están pensando, y sobre todo, digamos, si tenemos colegas acá, para que no desanimen, por favor, a las personas acerca de, pero es que son 88 pacientes nomás, es que solamente son 66. La realidad es que es muy poca evidencia la que se necesita para los nutracéuticos, para poder mercadear los nutracéuticos, pero lo más importante es esto. Lo que estamos olvidando como médicos, y se lo estoy hablando como coordinador de investigación, que es el área mía también cuando estoy trabajando en la Escuela de Medicina. Es importante tener en cuenta de que el impacto que tiene tratar este número de personas con un nutracéutico para demostrar algo sigue siendo significativo, porque la pregunta que yo le haría al bioestadístico, al gran científico es, bueno, ¿y qué tal si esas 66 personas pertenecieran a tu familia? ¿Le quitaría el valor a este tipo de estudios nutracéuticos? Entonces, no se dejen engañar, porque es que no son miles o 2.000 o 3.000 pacientes. Es a veces suficiente con corroborar lo que los testimonios dan con este tipo de estudios. Solamente quería anotar eso para que la gente no se desanime de que es que el médico me dijo que es que había muy poquita ciencia, ¿no? Sepan mirar esto con un poquitico de crítica a lo que opinan los médicos. Claro, y miren, a lo largo de estos 9 años ya que tengo recomendando el Inmunocal, he visto miles de casos de pacientes con cáncer que consumen el Inmunocal a la par de sus tratamientos médicos, por supuesto, de la quimioterapia, la radioterapia, y mejoran su pronóstico. Sin duda, tienen mejores resultados los pacientes que elevan los niveles de glutatión en comparación con los que no lo hacen. Y aquí tenemos también otro gran aval, que este es el resumen de la carátula del capítulo número 42 del libro del doctor Luc Montagnier, que es él fue uno de los pioneros médicos que descubrió el virus del VIH, quien le dan el Premio Nobel de Medicina en el año 2008, y él escribe este libro que se llama Estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas, cáncer y VIH. En el capítulo número 42 nos habla específicamente de cómo es que el Inmunocal, lo menciona como marca, ayuda en estas enfermedades. Y precisamente dice que hay varios beneficios, ¿no? Entonces, aquí resume, la alimentación con Inmunocal parece ejercer un efecto inhibitorio, no solo en el inicio, sino en la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, específicamente por la retroalimentación negativa que tienen los tumores cancerígenos, que esto es algo más sofisticado y científico, pero si hay algún profesional de la salud, lo invitamos a que lea este capítulo porque es muy interesante, ¿no? Entonces, dice aquí, el agotamiento selectivo de glutatión puede ayudar precisamente a disminuir los niveles de glutatión en la célula tumoral, y eso la hace que sea más la célula tumoral, más que capte mejor la quimioterapia y que tenga mayor efecto de la quimioterapia, y a la par en las células sanas las va a proteger de la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, eso es lo que dice el doctor Luc Montagnier, premio Nobel. Y bueno, más investigación. Dice aquí también, el efecto modificado del aislado de proteína y suero de leche patentado con Inmunocal sobre la citotoxicidad o la toxicidad de un medicamento contra el cáncer. Entonces, también este es un artículo donde revisa cómo es que definitivamente elevar los niveles de glutatión va a proteger nuestros tejidos de los efectos secundarios en específico de este medicamento que se estudió, ¿no? Bueno, y más, ¿no? Perdón, Flor, quería enfatizar algo importantísimo que le puede dar mucho valor a las personas, y es que no se sientan que cuando están tomando el Inmunocal como precursor de glutatión, como un donador de cisteína, que estamos haciendo experimentos, porque muy claramente quería enfatizar, este es un artículo de 1991, esto no lo hace nada nuevo. O sea, muchos de nosotros hubiéramos querido nacer en 1991 para decir estoy muy joven, pero la realidad es que esto sucedió hace mucho tiempo para confirmar de que no estamos trabajando o tratando de tener en algunas personas conejillos de indias, porque esto ya ha sido estudiado. Así es, sin duda. Y algo que yo siempre les digo a las personas que me dicen, oye, pero el artículo, ¿cuándo se escribió? Yo lo que les digo es,
el producto, el Inmunocal, sigue siendo el mismo desde hace 25 años, no ha modificado, no ha cambiado, es la misma estructura. Lo que sí hay nuevas versiones del Inmunocal que lo hacen mucho más eficiente, pero sin duda estos estudios pues muestran la realidad, ¿no? Y hay más, hay mucha literatura médica, mira, tú puedes ver y te recuerdo nuevamente, pide a la persona que te invitó que te envíe el compendio de información científica donde está todo el resumen de estos artículos donde tú puedes leer, estudiar e investigar más a detalle cómo se dio toda esta historia de la investigación en torno al Inmunocal. Mira, más estudios, más avales, más respaldos, el glutatión, el cáncer, en el envejecimiento, cómo funciona la tolerancia a la quimioterapia, la radioterapia, en estados de desnutrición, que es muy importante. Se han hecho estudios de cómo es que el Inmunocal, al elevar los niveles de glutatión, mejora el estado nutricional de un paciente. Entonces, si ese paciente que está recibiendo quimioterapia, radioterapia, por los mismos efectos secundarios de la quimioterapia, no tiene apetito, tiene vómito, tiene náuseas, por supuesto que va a bajar de peso, por supuesto que ese paciente va a perder masa muscular, pero si tú elevas los niveles de glutatión, ese paciente va a mejorar, va a poder desarrollar masa muscular, va a ganar peso, va a poder tolerar sus alimentos, va a tolerar los medicamentos, va a poder tolerar la quimioterapia y la radioterapia. Por eso es que el Inmunocal es un extraordinario coadyuvante a los tratamientos médicos para un paciente oncológico. Es muy importante también resaltar es esto, de que no queden convencidos de que de todas formas un nutracéutico como el Inmunocal es la única solución para aumentar, digamos, a niveles de antioxidantes, pero algo fundamental, y por eso está publicado este artículo del doctor Jimmy Gundam. A mí me gusta mucho porque miren exactamente la revista, hay una palabra clave que no van a ver en muchos productos naturales, y esto es muy fundamental. Este fue publicado en un journal de oncología nutricional. ¿Por qué? Porque es el único, al lado de la proteína del suero de la leche humanizada, que es una proteína, o sea, es un superalimento como lo catalogó el gobierno canadiense desde su creación. No hay ningún otro producto que aporte realmente a algo que, como decía en el PDR, en el capítulo 42, emaciación, es cuando los pacientes con cáncer pierden peso. Le pueden dar, y por eso también quiero resaltar esto. En ningún momento un nutracéutico como el Inmunocal está peleado con la guanábana, con los licuados verdes, con esto y con lo otro, pero ninguna de esas cosas va a tener un aporte nutricional como lo tiene el Inmunocal. No quiere decir que sea lo único, pero una medicina, como yo digo a veces en los videos de TikTok, aquí cuando estamos tratando de batallar el cáncer, todo suma, pero hay que separar las cosas que tienen calidad científica y nutricional de otros productos que también pueden ser buenos, pero que tienen una limitación que no tiene en este caso el Inmunocal y que está publicado en ese sentido. Bueno, ¿y qué es esta frase tan rara, esta palabra tan rara? Porque para muchos tal vez es la primera vez que lo pueden estar escuchando o leyendo. Epigenética y cáncer. Bueno, este es un tópico bastante interesante, es un abrebocas a lo que estamos planeando, que es un programa con el doctor Jimmy Gundam. Cuando lo tengamos nuevamente, ya lo tengo que descansar un poquito de semanas antes de volverlo a traer en este espacio, pero es exactamente la epigenética y el cáncer. Y aquí está pintado algo que la doctora Garcilaso ya había mencionado, la parte genética, el ADN. Ustedes se imaginan exactamente el potencial que existe no solamente con el glutatión para modificar la información y la síntesis de ADN, sino otros elementos que puedan alterar el ADN para quitar las estructuras o cambiar la información de esta secuencia para que no haya cáncer. La ciencia que estamos esperando muchos años para que exista. La realidad es que ya existe. Y cuando usted está mirando este sobrecito que dice Inmunocal Booster, eso es la presencia. Pero podríamos hablar de parte comercial y de lo que tiene y lo que hace, pero la realidad es que está basado en un principio muy sencillo que yo les invito a ustedes a investigar. Busquen solamente esta palabra, sulforafano, vegetales crucíferos y todo lo que tenga que ver relación con cáncer. Y se van a encontrar que
el activador más importante de lo que se llama el NRF2, que es la base de la epigenética, que es un factor nuclear eritroide que básicamente cuando se activa todos los antioxidantes, pero llegando al ADN, llegando al núcleo de la célula, llegando básicamente al centro de cómputo que modifica la información celular. Y es importante porque hay suficiente evidencia de lo que es la prevención. Pónganse a pensar, prevención de cáncer por el sulforafano, que tiene alto contenido en los brotes de brócoli, que ha sido el producto escogido por Immunotec para ser básicamente el producto de vanguardia en epigenética en activadores del NRF2. Y aquí básicamente lo dice es, hay una gran cantidad de evidencia que ha examinado los efectos del sulforafano en muchos cánceres, y lo que quiero resaltar es esto, puede que no haya sido investigado en todos los cánceres, pero por ahí dicen que cuando el río suena es porque piedras lleva, es porque la realidad es que la ciencia que apoya el sulforafano en este momento para tipos de tumores que son tan frecuentes, ya los mencionamos. Recuerden que el de mama está ahí, el hepático estaba por allá en cuarto lugar, el de vejiga, osteosarcoma, glioblastoma, que es un tumor cerebral, leucemia, que estamos escuchando cada vez más de eso, cáncer pancreático que tiene un pronóstico pésimo, y melanoma. Pónganse a pensar la cantidad de información que nosotros podríamos en este momento compartir con las personas que tienen un alto riesgo, de decirles, hay también un producto, un nutracéutico que complementa la acción del inmunocal y por eso se llama Booster Optimizer, que tiene sulforafano, que ha sido bien investigado para el cáncer. Y no les voy a leer esto, pero estas son 8 propiedades de básicamente esto. Aquí lo que dice en las cajas de Latinoamérica dice Optimizer rojos y verdes, aquí dice Inmunocal Booster y dice aquí la clave. NRF2. Investiguen el mundo de epigenética NRF2 para que se sorprendan de la cantidad de información que existe acerca de lo que es la modulación de glutatión y la optimización, no solamente de glutatión en este caso con el optimizer, sino la catalasa, la superóxido dismutasa, absolutamente todas las antioxidantes que pueden determinar un factor de salud. Quería terminar diciendo algo muy importante. La gran parte, y me siento bendecido, agradecido de la cantidad de personas que comparten sus experiencias en TikTok, que no solamente preguntan, sino que comparten, porque la comunidad científica y no científica necesita de tus testimonios. Yo sé que de las 700,000 personas que han estado conectadas, muchas de ustedes conocen o han vivido en carne propia lo que ha sido el beneficio de un nutracéutico, un donador de cisteína como inmunocal en los casos de cáncer. Y la realidad es que esto enriquece la opinión de muchas personas que quieren saber más. Lo que queríamos presentar es no solamente la parte testimonial, podríamos hacer programas de horas, pero que ustedes sepan que detrás de un testimonio, la doctora Garcilaso y yo nos hemos tomado la molestia de presentar ciencia, una evidencia de que apoya esos testimonios, para que no creas que esos testimonios son comprados o que la salud de la doctora Garcilaso, la doctora Restrepo, el doctor Restrepo son digamos, resultados en salud comprados, sino generados. ¿Por qué? Porque simplemente la ciencia está ahí, simplemente para acompañarlos. Esos testimonios, y yo he colocado en un video, digo, ¿tú preferirías testimonios o testimonios que ya tienen una base científica? Porque testimonios puede haber muchos, pero realmente es lo que queremos es presentar el día de hoy. Recuerden, por favor, suscribirse a los canales. Ahí están todas las redes sociales, básicamente, las que tienen más movimiento. Este programa va a estar mañana precisamente en YouTube. Lo pueden buscar en el doctor Rubén Restrepo, en Rubén Restrepo MD, que es el TikTok. Y recuerden, generalmente, no las sabemos todas, pero si tienes preguntas, generalmente tenemos respuestas. Pues con esto quiero tomarme los segundos para darle las gracias a la doctora Flor Garcilaso por aceptar la invitación. Yo sé que se ha tomado mucho tiempo para la invitación porque nos vimos obviamente hace pocos meses en México, pero te agradezco en el alma porque yo creo que este es un tópico que es fundamental discutirlo. Esta invitación fue así como todo en los programas relámpago, pero el hecho de que sea invitación relámpago no quiere decir que no se hace con mucho amor y con mucha responsabilidad. O sea que muchas gracias, Flor, por aceptar esta invitación. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Feliz de estar con ustedes compartiendo y contribuyendo a que las personas tengan una mejor calidad de vida y una mejor salud. Así que tomen Inmunocal y eleven sus niveles de glutatión. Exactamente. Todos nos merecemos una mejor salud. A la doctora Diana por una excelente, como siempre, moderación. Gracias por edificarme siempre, porque obviamente yo le pago muy bien al ser mi esposa.
A todos los que nos acompañaron desde Facebook, muchas gracias por las dos plataformas. Vive tus sueños hoy, fortalece tus células de forma natural. Sé que también se ha transmitido por YouTube. Tenemos una asistencia excelente y es gracias a ustedes que existe esta motivación para hacer esto jueves tras jueves. Recuerden, por favor, el domingo tenemos unas súper invitadas. No le pongan atención al moderador que va a ser el doctor Restrepo, ya están cansados hasta aquí de verlo, pero yo creo que vamos a tener un programa muy bonito acerca de un tópico que es muy relevante para todos, para los hombres y para las mujeres. Les voy a decir por qué. Porque la misma cifra de riesgo para las mujeres, más vale que nosotros tengamos eso presente para el próximo tópico también que vamos a discutir acerca del cáncer de próstata. Cuando cada uno de cada 7 u 8 mujeres tiene ese gran riesgo de cáncer de mama, uno de cada 7 u 8 hombres tenemos el riesgo de cáncer de próstata. O sea que es importantísimo. ¿Por qué? Porque si desafortunadamente estamos en una situación donde un familiar, un ser cercano, tiene cáncer de mama, más nos vale informarnos a nosotros como hombres, como caballeros, para poder asistir en el cuidado que se necesita para todo el manejo de cáncer. Y recuerden, tengan buenos aliados para el cáncer. La doctora Flor Garcilaso hizo un compendio excelente de lo que era la nutrición, la actividad, o sea, todo lo que es el ejercicio. Diana lo reenfatizó, la hidratación, la alimentación, absolutamente todo. Pero hay que entender una limitación muy grande el día de hoy. Y estas son palabras también que utiliza el doctor Hugo Palafox, el doctor Jimmy Gottman y todos los que conocemos un poquito de nutrición. No es suficiente hoy con la nutrición, porque la fuente de los alimentos está comprometida. La tierra no es la misma que nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos tenían, cuando lo único que abonaba esa tierra era lo que decimos la caca o el popó de la vaca o de las gallinas o los marranos, donde no recibían ningún tipo de fertilizantes. Las cosas han cambiado. La razón de ser de una empresa consciente de entregar los mejores suplementos es eso. Ya no podemos confiar plenamente, aunque sí en un gran porcentaje, en la nutrición. Para eso, por favor, suplementense. Y no hay nada mejor que lo que estamos promoviendo aquí es investiga. Y como dice nuestro querido y amado amigo, el doctor Ricardo, se vale dudar, pero no se vale no investigar. Los esperamos el próximo jueves. Vamos a abrir todos esos micrófonos. Sí, dame un segundo antes de que abramos micrófonos, porque yo quiero decir algo a las personas que están conectadas ahorita. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hemos venido contestando preguntas. Querían que abriéramos los micrófonos, pero a veces es difícil para este tipo de charlas que tenemos. Pero miren, hemos estado hablando de un suplemento natural. No tiene contraindicación, no tiene, o sea, no, es algo natural, no tiene problema en que tú le des 2, 3, 4, 5, 6 sobres a tu familiar, ¿ya? La persona que te invitó te va a dar la información que necesitas de cuántos sobres y por cuánto tiempo y cómo lo deberías tomar. Nosotros estamos dándote información y queremos enamorarte más de este producto y de este nutracéutico como nosotros estamos, porque por eso es que cada 8 días estamos aquí. Así que no tengas miedo en que si no te contestamos la pregunta o si no te respondimos tu pregunta, pues simplemente dale el Inmunocal, sorpréndete, déjate sorprender, déjate ver que este suplemento va a cambiar la vida tuya y también de la gente a tu alrededor. Entonces, pues no vamos a abrir los micrófonos, pero muchísimas gracias por haberse conectado esta vez. Una frase complementaria a lo que dice Diana. Como consultores orgullosos de Inmunotech, lo que he venido diciéndole a todo mi equipo y se lo digo a toda la familia que está conectada. En Inmunotech, a través de Inmunocal, no tratamos enfermedades, no tratamos diagnósticos, ni tratamos exámenes de laboratorio. Tratamos células enfermas o que se quieran mantener sanas. Entonces no importa el diagnóstico que tengan, no importa la pregunta que tú tengas, confía en que si esto es un reparador celular, la pregunta que tú tengas acerca de la patología más rara tiene que ver con células, confía no en el milagro del Inmunocal, sino en el milagro de una biomolécula como el glutatión, que ha sido diseñada por nuestro creador para reparar absolutamente todas las células. Y con eso simplificas el mensaje que no tienes que saber nada de medicina, ni tener las credenciales de nosotros tres para poder compartir algo que puede cambiar la vida de millones de personas, y de eso te hacemos responsable, de simplificar el mensaje. O sea que muchas gracias nuevamente, que Dios los bendiga, los esperamos el próximo jueves y por favor cuídense mucho y cuiden absolutamente a todas las personas que caminen.
Y el todo que domingo respire. también. Y a los perritos. También. Bueno, muchas gracias.